La última afirmación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las redes sociales ha causado gran indignación por atreverse a decir que los Castro cuidaron que los niños en Cuba tuvieran educación, salud y comida, lo cual es una mentira desde todo punto de vista. Pero no se trata de una mentira como las que nos tiene acostumbrados cuando ha dicho pues en sus redes sociales sin verificar información que, por ejemplo, el canal de Panamá se estaba secando y tuvo que salir la presidencia del país vecino a desmentirlo. O cuando dijo en Alemania que lamentaba la caída del muro de Berlín. O un poco más atrás, cuando hizo pues un gran ridículo al comparar o confundir a un actor porno con un estudiante colombiano que representaba al país en las Olimpiadas de Física Cuántica. Estos son pues episodios que lo han dejado en ridículo y también al país y generan indignación. Pero lo que ha dicho ahora Petro, más que indignación, tiene que generar también preocupación, porque para responder a un tuit del expresidente Iván Duque, dijo que le importaba un pito lo que piensen los demócratas. Entonces aquí simplemente está admitiendo que no le importa la democracia, que no es su prioridad, que evidentemente su prioridad es mantener este relato ideológico que se vio también en Chile, donde estuvo recientemente, cómo fue a condenar la dictadura de Augusto Pinochet, pero omitió muchos datos históricos de lo que fue también la dictadura de Salvador Allende. El golpe contra Allende fue una marca brutal que terminó una historia de guerras, de dictaduras militares, de violencia, una destrucción democrática prácticamente en toda América Latina. No olvidemos que Salvador Allende llegó al poder tras ganar por una diferencia mínima y fue puesto finalmente por el Congreso. Durante su gobierno no se respetaban la separación de poderes, hubo expropiaciones de empresas que llevaron a una inflación de más de 600%, había escasez de alimentos y estas son cosas que Gustavo Petro no dice, así como tampoco dice, oculta toda la realidad que se vive en Cuba, que los cubanos tienen que vivir bajo un racionamiento, que no hay servicios públicos, son casi inexistentes, que solamente los jerarcas del régimen gozan de los servicios públicos básicos, hay cortes de luz a cada rato, no hay gas, no hay agua potable. Esto no lo dice Gustavo Petro, así como tampoco que pues en Cuba no hay libertad política, no hay mucho menos libertad de expresión y que miles de cubanos se han lanzado al mar tratando de salir del país, entre estos niños, que luego de las protestas del 11 de julio vino una brutal represión que también afectó a muchos niños. Entonces, primero, el régimen cubano no ha garantizado la alimentación de los cubanos ni de los niños. Eso está más que evidente, es mucho más que claro. La salud es un mito. Se ha vendido el hecho de que el sistema de salud cubano es eficiente, pero eso es totalmente falso. La salud cubana ha sido parte de la propaganda del régimen con la exportación de un sistema esclavista, con estos médicos que envían al exterior, que apenas perciben una mínima parte de ese dinero que entregan estos países, que por ejemplo se ha visto en Venezuela, en México, en Brasil, porque la gran parte, más del 90% de ese dinero es para financiar a la dictadura. Y sin ir más lejos, este año en enero murieron 8 bebés prácticamente recién nacidos en un hospital de La Habana por bajo peso. Además, tenemos que tomar en cuenta cómo miles de cubanos han salido de la isla, han huido del comunismo y las cifras también desmienten lo que dice Petro, porque entre estos cubanos también hay muchos niños. Estamos hablando que no solamente son los balseros de la llamada crisis de los balseros que huyeron de Cuba, de la dictadura, en 1994. También en 2021, entre 2021 y 2022, ha habido cifras récords. En 2022, según la aduana, la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, llegaron más de 200.000 cubanos. En lo que va del año fiscal 2023, tenemos que van más de 177.000 cubanos que han llegado. Y entre estos hay
más de 1.500 niños. Esos niños se fueron porque el régimen cubano, la dictadura cubana, no les estaba garantizando salud, ni educación, ni comida. Y en cuanto a la educación que reciben esos niños es adoctrinamiento. Entonces, hay algo que llama la atención y es este esmero, esta vehemencia con la que Petro se ha dedicado ahora a defender a la dictadura cubana, porque coincide con lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. De igual manera, Hugo Chávez en su momento, cuando era candidato en 1998, se vendía como humanista. Decía que no era socialista. Yo no soy socialista. Y cuando le preguntaron si en Cuba había una dictadura, dijo que sí. Sí, es una dictadura. Pero eso cambió apenas llegó al Palacio de Miraflores. Y comenzaron a hacerse constantes los viajes a Cuba y la defensa a los Castro. Lamentablemente estamos viendo lo mismo en Colombia. Creo que no es casualidad que Gustavo Petro, pues su partido, la Colombia Humana, ahora como coalición de pacto histórico, pues se ha vendido como humanista. Y pareciera que está a pocos pasos de llegar a Colombia a hacer que la Fuerza Armada grite también patria, socialismo o muerte, ¿no? Porque esto que vemos en Cuba, ya empezaron los viajes a Cuba. Bueno, previamente había ido la vicepresidenta Francia Márquez a alabar el sistema de salud cubano, que ya hemos dicho que es un mito. Y ahora recién llegó Gustavo Petro a Cuba para la cumbre del G77 el fin de semana. Lo primero que hizo fue colgar en sus redes sociales una foto de la fachada de edificios históricos para enaltecer el trabajo que estaba haciendo la dictadura, para lavarle la cara al régimen, diciendo que pues se estaba mejorando la infraestructura de todos estos edificios que son patrimonio histórico. Pero parece que se tapó los ojos, que no quiso ver la realidad, la miseria en lo que viven los cubanos. Entonces lo que vemos en Chile defendiendo a Salvador Allende e inmediatamente viajando a Cuba a defender la dictadura cubana, esto lo que nos dice es que lo que le interesa, que su prioridad para lo que queda de su mandato es mantener, alimentar este relato ideológico por encima de lo que es la realidad, de lo que son las cifras oficiales de las que estamos hablando, por encima de lo que son los datos históricos. Esto debe generar una alerta en Colombia, un llamado de atención, porque en este caso no es solamente una de las simples mentiras a las que estamos acostumbrados que dice Gustavo Petro, sino pareciera un preámbulo de lo que viene, tal como ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela. Después que comenzaron sus viajes a Cuba y la defensa al sistema cubano, pues inmediatamente vino la cubanización de Venezuela. ¿Será esto lo que viene para Colombia? Porque es preocupante que pues durante la campaña se hizo mofa, se burló lo que era la advertencia del castrochavismo o el castrocomunismo y se decía que no existía. El castrocomunismo ya está desde hace más de 2 décadas en la vecina Venezuela. Y lamentablemente parece que ahora el castrocomunismo tiene las llaves del Palacio de Nariño en Bogotá.